Andrés tiene 53 años y durante exactamente 90 minutos no tiene ninguno. La camiseta de la selección le queda un poco más justa que el año pasado, pero se la pone igual, como cada torneo, con el mismo gesto de quien se viste para algo sagrado. En la mesa hay papas, hay cerveza, hay dos vecinos gritando, y cuando entra el último gol, en el minuto final, Andrés salta del sofá, abraza a un desconocido y llora. Llora de verdad. Lleva semanas esperando este instante y el instante no lo defrauda. Después suena el pitido final. Los vecinos se van. Los vasos quedan a medio tomar sobre la mesa. La televisión, que hace un minuto era un altar de luz y ruido, ahora repite anuncios con el volumen demasiado alto para una casa de pronto vacía. Andrés se queda parado en medio de la sala, todavía con la camiseta puesta, y siente algo que no sabe nombrar, un hueco. Gano su equipo, gano. Y aún así, en el silencio que vino después, hay un vacío con forma exacta de la alegría que acaba de tener. Quizá conoces ese hueco, quizá no es fútbol para ti, quizá es otra cosa, pero conoces el momento en que la fiesta más grande del año se apaga en una sola noche y te deja preguntándote por qué duró tan poco. Hoy no vengo a decirte que el fútbol sea malo, ni a regañar a Andrés por llorar un gol. Vengo a contarte algo que la Biblia entendió hace 2000 años, mucho antes de que existiera la Eurocopa, que ese grito tuyo, ese salto, esa lágrima por un gol no es ridículo. Es una pista, y al final de este video vas a saber de qué. Empecemos por lo obvio, que casi nunca es lo cierto. La gente religiosa mira a Andrés y dice, eso es idolatria, y se quedan tranquilos, como si nombrar el problema fuera a resolverlo. Pero la idolatria, en la Biblia, casi nunca empieza con una estatua. Empieza con un corazón que estaba hecho para adorar y que encuentra a la mano algo más barato que adorar. Pablo lo escribió sin rodeos en su carta a los romanos. El ser humano honró y dio culto a las criaturas antes que al Creador. No dice que las criaturas sean horribles, dice que las pusimos en el lugar equivocado. El problema nunca fue que Andrés ame el fútbol. El problema es lo que le pide al fútbol. Le pide que le diga quién es. Le pide una semana buena. Le pide pertenecer a algo más grande que su sala de estar. Le pide gloria. Y el fútbol, generoso, se la presta. Esa es la palabra exacta, prestada. Lo que Andrés siente cuando su equipo levanta la copa es real, pero no es suyo. Él no corrió, no entrenó, no metió el gol. Toma prestada la gloria de 11 hombres que ni lo conocen. Se la pone como se puso la camiseta, y por 90 minutos vive de ella. A esto quiero ponerle nombre, porque creo que explica media vida moderna. Lo llamo la gloria prestada, la gloria que tomamos de la victoria de otro para llenar un hueco propio, y que tenemos que devolver con el pitido final. El apóstol Juan, ya anciano, termina una de sus cartas con una frase corta y rara: Hijitos, guardaos de los ídolos. Es lo último que escribe, y no está hablando de templos paganos. Le habla a creyentes en la ciudad, gente común, y les advierte de algo cotidiano. Cuidado con lo que ocupa el centro, porque el corazón, cuando deja el centro vacío, no lo deja vacío mucho tiempo. Pone ahí lo primero que grita lo bastante fuerte, y pocas cosas gritan tan fuerte como un estadio. El domingo siguiente, Andrés vuelve a sentarse frente al mismo televisor. Hay otro partido. Y quiero que quede claro por qué es importante. No apaga la televisión, no tira la camiseta, no deja de gritar el gol. La libertad cristiana no es volverse aburrido. Disfrutar del juego, de la destreza de un cuerpo bien entrenado, de la alegría de pertenecer un rato a algo más grande. Todo eso es un regalo bueno, y Dios no está nervioso porque lo disfrutes. Lo único que cambia es el peso. Andrés ya no le pide al marcador que le diga quién es.
Ya no le entrega el termostato de su alma a 11 desconocidos. Grita el gol, y cuando suena el pitido final y la casa se vacía, el hueco no llega, porque su gloria no estaba prestada esa noche. La tenía guardada en otro lado, en un lugar donde no se barre con el confeti. Y entonces hace algo pequeño. Se quita la camiseta de la selección, la dobla con cuidado y la guarda en el cajón. Hace un ano. Ese mismo gesto era casi un ritual, el cierre de una misa. Hoy es solo lo que es, doblar una camiseta y guardarla. Una buena camiseta, nada más. Así que te dejo con la única pregunta que de verdad importa de todo esto, la misma que planteé al principio. Cuando gritas un gol, ¿qué es exactamente lo que estás celebrando? Porque creo que estás celebrando una sombra hermosa, real, de la gloria para la que fuiste hecho. Y las sombras no son el problema. El problema es confundirlas con el sol. Esta semana, cuando algo te haga saltar del sofá, no te reganes por la emoción. Solo pregúntate, en el silencio que viene después, de dónde la pediste prestada. Y si quieres que sigamos tirando de este hilo, dímelo aquí abajo. ¿Cuál es tu gloria prestada? La nombramos juntos, que para eso estamos. Si te fijas, en cada torneo hay 3 tipos de personas, y los 3 adoran la misma gloria prestada de maneras distintas. Vale la pena mirarlos de cerca, porque probablemente reconozcas a uno, o a los 3. El primero es el de la tribuna. Es Andrés. Su semana sube y baja con el marcador. Si el equipo gana, es más paciente con sus hijos, más amable en el trabajo, más vivo. Si pierde, la casa se vuelve un campo minado y nadie sabe muy bien por qué papá anda así. No se da cuenta, pero le ha entregado el termostato de su alma a un grupo de hombres que juegan en otro continente. Adora desde lejos y paga el precio de cerca. El segundo es más difícil de ver, porque parece el ganador de la historia. Es el campeón vacío. Imagina al capitán, el que si gano, el que si levanto la copa, sentado solo en el suelo del vestuario 1 hora después, cuando se fueron las cámaras. El trofeo dorado está ahí, a 1 metro, brillando, y él lo mira con una cara que nadie fotografía, cansancio, porque acaba de descubrir el secreto peor guardado del éxito. La gloria que tanto persiguió no sanó nada de lo que estaba roto antes de ganarla. Gano y el hueco sigue. Esa es la trampa que el de la tribuna no ve. Cree que el problema es no haber ganado, cuando hasta el que gana se queda con las manos vacías. Y el tercero casi no aparece en televisión. Es el corredor oculto. Entrena de madrugada, cuando nadie lo ve, no por una copa que se va a oxidar, sino por algo que todavía no te he explicado. Pablo lo conocía bien. De hecho, fue Pablo quien dibujó a este tercer tipo de persona con una imagen tomada, justamente del deporte, y para entenderla tenemos que viajar a una ciudad donde el deporte también paralizaba multitudes, 1900 años antes de la primera Eurocopa. Para entender de verdad el precio de la gloria prestada, hay que mirar no el día del partido, sino los 6 días que vienen después, porque ahí vive Andrés, en realidad. El lunes su equipo perdió el domingo. Andrés se levanta antes que el despertador, con el estómago apretado por algo que no es hambre. En el desayuno casi no habla. Su esposa le pregunta si le pasa algo y él dice que no, que está cansado, y se lo cree. En el trabajo contesta cortante a un compañero que no hizo nada. Maneja de vuelta a casa repasando una jugada, un penal que el árbitro no cobró, como si revisarlo 1000 veces fuera a cambiar el marcador. Esa noche se duerme tarde, viendo el resumen del partido que ya sabe cómo termina, buscando en la repetición una versión donde no duela tanto. El jueves hay otro partido, y todo el peso del lunes se evapora.
Andrés llega temprano del trabajo, compra las papas, manda mensajes a los vecinos, vuelve a sacar la camiseta del cajón. Hay una alegría casi de niño en sus manos mientras acomoda las sillas frente al televisor. Por unas horas, el mundo otra vez tiene sentido y dirección. Tiene un enemigo claro, un equipo propio, una causa. Mira el contraste. El mismo hombre, la misma semana, partido en dos por un resultado. Esto es lo que cuesta entregarle a un marcador el termostato del alma. No es que un día te pongas triste, es que tu paz entera empieza a depender de algo que no controlas, que juega lejos, que no te conoce y que la próxima temporada puede venderse a otro club. La gloria prestada cobra intereses, y los cobra en tu casa, en tu mesa, en la cara de la gente que vive contigo y no entiende por qué el fútbol decide cómo va a ser la cena. Andrés no es un mal hombre, es un hombre con un corazón demasiado grande apuntado a un blanco demasiado chico. La ciudad era Corinto. Cada 2 años se llenaba para los Juegos Aísmicos, una fiesta deportiva tan grande que la gente llegaba de todo el Mediterráneo a ver correr a los atletas. Y Pablo estuvo ahí. Vio el polvo de la pista, vio el sudor, vio a los corredores entrenar meses para un solo instante, y vio el premio, una corona tejida con hojas de apio o de pino, una corona vegetal que en pocos días se marchitaba y se tiraba. Eso es lo que Pablo tenía en la cabeza cuando escribió: todos los que luchan de todo se abstienen, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mira lo que está haciendo. No está condenando al atleta, lo está admirando. Le está diciendo a la iglesia: miren la disciplina de ese hombre, miren cómo entrena, cómo se priva de todo, cómo ordena su vida entera alrededor de una meta. Y todo eso por unas hojas que se secan en una semana. La pregunta de Pablo no es ¿por qué corren? La pregunta es ¿por qué corremos nosotros con menos hambre que ellos, si lo que está en juego no se marchita? Aquí aparece una palabra que cambia todo. En el idioma original del Antiguo Testamento, la palabra para gloria es kabot, y significa literalmente peso. Algo glorioso es algo que pesa, que tiene sustancia, que no se lo lleva el viento. Y ahora piensa en el confeti, piensa en el oro de un trofeo de la Eurocopa cayendo sobre los hombros del campeón. Es hermoso, y no pesa nada. A la mañana siguiente los barrenderos lo juntan del suelo de la plaza junto con los vasos rotos y los periódicos mojados. La gloria prestada se barre. Esa es su naturaleza. El escritor de Hebreos toma la misma imagen del estadio y la lleva más lejos. Habla de tan grande nube de testigos rodeando la pista como las gradas de Corinto, y nos manda correr despojándonos de todo peso, con los ojos fijos en una sola figura al final de la carrera, no en un marcador, en una persona. Y ahí está la diferencia que el corredor oculto ya descubrió. Volvamos al hueco de Andrés, al silencio después del pitido, porque ese hueco no es un defecto suyo, es la pieza más honesta de toda la historia. Pablo lo escribió hacia los Corintios. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Otra vez la palabra peso, otra vez cabot. Está diciendo que existe una gloria que sí pesa, que no se presta, que no hay que devolver cuando se apagan las luces. Y aquí hay algo que me cuesta no ver. Cada vez que pienso en Andrés, parado solo en su sala, él no estaba equivocado al querer gloria. Estaba equivocado solo en la dirección. El grito por el gol, el salto, la lágrima. Todo eso es el corazón humano funcionando exactamente como fue diseñado, buscando algo lo bastante grande como para perderse en ello. El problema no es que Andrés adore demasiado, es que adora demasiado poco, algo demasiado pequeño, que se acaba en 90 minutos.
El profeta Jeremías puso el dedo en la herida hace 2600 años. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, mas alabese en esto el que se alabare, en entenderme y conocerme a mí. Fíjate que no dice deja de gloriarte. Dios no le pide al ser humano que apague el motor de la adoración, le pide que lo apunte a lo único que aguanta el peso. Hay una gloria que no se toma prestada de la victoria de nadie, porque ya fue ganada por alguien, en una cruz, y ahora se regala. No se levanta sobre los hombros, se recibe de rodillas. Por eso Pablo al final escribe la única escena de campeón que no termina en un vestuario vacío, un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla. Esa es la copa que no se oxida. Y la diferencia con la gloria prestada es exacta. Una la gritas una noche y la devuelves al amanecer. La otra te la dan y no la sueltas nunca.